El aire dentro de la cámara del Consejo Galáctico estaba cargado de tensión. El enorme salón circular, usualmente un lugar de discusión mesurada, era ahora un campo de batalla de voces, cada una alzada con ira. Docenas de representantes alienígenas llenaban los asientos desgarrados, sus rasgos distintivos se retorcían de indignación, acusaciones eran lanzadas como armas, cada una más condenatoria que la anterior. En flagrante desafío a la ley interestelar. La humanidad ha librado una campaña militar no provocada, tronó VX, el representante Sran de alto rango. Su piel escamosa se oscureció con furia mientras sus ojos penetrantes se fijaban en la figura solitaria que estaba parada en el centro de la cámara. Has sobrepasado tu lugar en esta galaxia. Un murmullo de acuerdo ondeó a través de la asamblea. Las especies que apenas se habían tolerado ahora encontraban unidad en su condena de la Tierra. Algunos querían reparaciones, otros exigían sanciones directas. Algunos, el susurro más vengativo de la guerra, pero en el ojo de esta tormenta, el humano permaneció en silencio. El embajador Cade Barik permaneció inquebrantable con las manos cruzadas a la espalda. No era un hombre imponente, ni por tamaño ni por presencia, comparado con los imponentes señores de la guerra reptilianos. Aristócratas multimédicos a su alrededor parecía poco destacable, pero había algo en su postura, en el peso de su quietud que los inquietaba. Beck se burló de algo humano. La mirada de Cade recorrió la habitación. Su expresión ilegible finalmente habló calmado, medido y lo suficientemente tranquilo como para que la cámara tuviera que inclinarse para oír. Atacaste nuestra casa. Silencio. Todo el consejo se congeló. Las miradas parpadearon entre sí en confusión, buscando una aclaración donde no la había. Las fosas nasales de V se dilataron. ¿De qué estás hablando? La tierra no ha sido tocada. Cade inclinó ligeramente la cabeza. ¿Es así como lo ves? Su voz no se elevó, pero cortó la habitación como una cuchilla. ¿Crees que trazamos líneas entre la tierra y sus colonias como lo haces tú? Un murmullo bajo comenzó de nuevo, incierto, esta vez un malentendido. Entonces intervino un diplomático. Hace su barbilla, dedos insulsos tamborileando nerviosamente. Esto es sobre el asalto Dvac, no es un incidente trágico, pero difícilmente trágico. La voz de Cade endureció. El primer rastro de acero detrás de sus palabras fue un ataque no provocado a civiles humanos, una colonia reconocida bajo la ley interestelar como territorio humano soberano. Dígame, consejero, ¿qué haría si alguien bombardeara las ciudades de su mundo natal? El diplomático del GAC se encogió. Kate dio un paso lento hacia adelante. El sonido de su bota golpeando el suelo prístino resonó por la cámara. ¿Llamas a nuestra respuesta un crimen? Estás aquí parado imaginando indignación, pero ¿dónde estaba la indignación de este consejo? Cuando familias humanas fueron quemadas vivas. Cuando nuestros puestos de avanzada fueron reducidos a escombros. Cuando el Dvac transmitió su supuesta victoria sobre un asentamiento indefenso. Su voz se mantuvo uniforme, pero ahora había algo debajo de ella, algo frío. Enviamos llamadas de socorro. Seguimos el protocolo. El consejo no hizo nada, así que respondimos por nosotros mismos. Un gruñido gutural profundo vino del otro lado de la cámara. El embajador de Irak, un enorme bruto de 6 con una gruesa armadura, se inclinó hacia adelante. Hablas como si esto fuera un crimen de guerra. Sus mandíbulas hicieron clic. Diversión, fue una lección. Tu especie se expande demasiado rápido. Reclamas demasiado espacio para una especie tan joven. Cade no parpadeó. Reclamamos lo que construimos. Reclamas lo que no puedes defender. El Dvac se burló. Y cuando fue quitado de ti deberías haber aceptado la pérdida, pero tomaste represalias como salvajes. Ahí estaba el desdén abierto, la creencia de que los humanos eran inferiores, una especie advenediza.
Atreviéndose a desafiar a los que habían gobernado antes que ellos, Cade exhaló lentamente su voz, bajó más bajo, tomó represalia, sus dedos se flexionaron ligeramente como si probaran un peso invisible. No. Respondimos el Dvak. El embajador se movió ligeramente sintiendo algo más allá. Del exterior del comunicador de Cade una onda de inquietud pasó por la cámara. Te inclinaste hacia adelante y en tu arrogancia crees que tus acciones quedarán impunes, crees que este consejo se quedará de brazos cruzados. Mientras tu tanto caos, su lengua tenedor se chasqueó saboreando el aire, responderás por lo que has hecho, humano. La mirada de Cade se encontró con la suya impasible. Tú también lo harás por primera vez desde que comenzó la sesión. Un verdadero silencio se apoderó de la habitación. El tipo, que no era solo una pausa entre palabras sino un vacío de sonido, un ABS lleno de realización. Los ojos de Cade recorrieron a los representantes reunidos, deteniéndose en cada uno el tiempo suficiente para asegurarse de que lo sintieran el peso de lo que no estaba diciendo. No vine aquí a suplicar, dijo finalmente, no vine a rogar por tu comprensión, vine a decirte algo muy simple. Dejó que las palabras se asentaran antes de dar el golpe final. Tú empezaste esto. Se giró hacia el Dvak, su voz como una campana de funeral. Ahora vives con lo que viene después. El embajador del Dvak tensó sus mandíbulas, temblando por primera vez. La incertidumbre parpadeó en su mirada de depredador. VX enseñó los dientes. ¿Crees que esto se acabó? ¿Crees que simplemente aceptaremos? Kate interrumpió, no alzando la voz sino suavizándola. Creo que no entiendes lo que ya está en movimiento. Un cambio sutil recorrió la cámara. El peso de esas palabras se instaló en cada ser presente. Cade Warwick se enderezó sacudiéndose el polvo invisible de la manga. Luego, sin decir otra palabra, se giró y caminó hacia la salida. El consejo permaneció sentado en un silencio atónito, viendo al humano irse, viendo al hombre que acababa de decirle sin decirlo directamente que ya era demasiado tarde, que lo que sea que la humanidad había puesto en marcha ya había comenzado. El silencio en la cámara del Consejo Galáctico persistió mucho después de que Cade Warwick se hubiera ido. Por unos momentos ni un solo representante habló, cada uno absorbiendo el peso de sus palabras. Entonces el caos estalló. VX fue el primero en golpear la mesa con el puño. Su piel escamosa se sonrojó de furia. Este es un acto de guerra. La humanidad se atreve a amenazarnos aquí, en este mismo salón. Las mandíbulas del embajador Derac se crisparon, pero esta vez la arrogancia habitual en su mirada se embotó. Se movió en su asiento, las garras hicieron clic contra el suelo pulido. Habló con certeza. El embajador murmuró más para sí mismo que para cualquier otra persona. Demasiada certeza. Un murmullo se extendió por la cámara. Algunos descartaron la advertencia de Cade como una postura humana. Otros, los de mentalidad más táctica, estaban menos seguros. Los humanos habían actuado sin esperar la aprobación del Consejo antes. Primero en su expansión. Luego en su represalia contra el ataque Dvak. Ahora se habían quedado en silencio. No ofrecían más negociaciones. Ni apelaciones, ni nada. El silencio de la humanidad nunca había sido una buena señal. Al otro lado del salón, el representante Kelvar, una especie conocida por su profunda inteligencia y naturaleza calculadora. Inclinarse hacia adelante. Su piel azul translúcida brilló bajo la iluminación de la cámara. ¿Qué sabemos realmente de su fuerza militar actual? Su voz era suave pero se escuchaba. Peso, sugiero que revisemos sus capacidades antes de hacer suposiciones. La sugerencia fue recibida con burlas. Son una potencia menor en el mejor de los casos. Bake espetó si tomaron represalias, pero contra un puesto avanzado. Un solo ataque no es una demostración de fuerza. El representante Kelvar inclinó la cabeza y aún así sabían exactamente cuándo y cómo atacar. Desmantelaron las fuerzas de asalto Dvak sin demora. Esa no es la marca de una
Especie desprevenida, un pesado silencio siguió. Nadie podía argumentar en contra de eso. El puesto avanzado Dvac no solo había caído, había sido destruido, sus naves, sus defensas, sus máquinas de guerra, todos desaparecieron en un solo ataque coordinado. No tienen los números para desafiarnos en una guerra abierta. Virix insistió, aunque su voz había perdido algo de su anterior certeza. Sus flotas son pequeñas, sus avances tecnológicos aún están por detrás de la especie principal. Los representantes Kelvar golpearon los dedos contra la mesa. Entonces, ¿por qué no? ¿Tienen miedo? Esa era la pregunta que nadie quería responder. El embajador Derac se movió de nuevo, cada vez más incómodo. Deberían haber venido rogando por diplomacia, deberían estar exigiendo conversaciones de paz, pero no han dicho nada. Sus mandíbulas. El silencio ardoroso es la táctica de un depredador. Por primera vez, una oleada de inquietud se extendió por el consejo y, sin previo aviso, las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Un oficial de seguridad, visiblemente conmocionado, entró corriendo. «Tenemos una emergencia». Beck se volvió hacia él con un gruñido. «Esta es una sesión a puerta cerrada. La flota Terán se está movilizando». La voz del oficial era tensa, casi incrédula, y no responden. Por un momento, nadie habló. La cámara, que había estado llena de acaloradas discusiones y posturas, cayó en un silencio absoluto. Fue el representante de Kelva quien lo rompió. ¿Cuántos? El oficial dudó. Aún no sabemos el recuento completo, pero es más de lo esperado. Un murmullo colectivo bajo se extendió por la sala. La suposición siempre había sido que las fuerzas de la humanidad eran demasiado pequeñas para representar una amenaza real, que podían ser contenidas, disciplinadas, tal vez incluso obligadas a someterse. Pero ahora había dudas. Las manos de Beck se cerraron en puños. ¿A dónde se están moviendo? El oficial tragó saliva directamente hacia los mundos Dvac. Todos los ojos se volvieron hacia el embajador Dvac. Las mandíbulas de las criaturas se crisparon con incredulidad. Eso es imposible, pero no lo fue. La cámara del consejo estalló en caos. Algunos exigieron una intervención inmediata. Otros pidieron diplomacia, pero todos sabían que la humanidad ya había tomado su decisión. Esto no era una negociación, esto era una guerra. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico estaba en completo desorden. Los representantes se gritaban unos a otros luchando por el control, pero nadie tenía respuestas. La humanidad se había quedado en silencio y ahora su flota estaba en movimiento. No hubo declaración, no hubo demandas, solo silencio, acción metódica. Beck se mantuvo firme, su voz cortando el ruido. Debemos actuar de inmediato. Si la flota Terán llega a los mundos del núcleo Dvac, será catastrófico, no podemos permitir esto. Las mandíbulas del embajador Dvac se ensancharon. ¿Crees que no sabemos que necesitamos refuerzos ahora? El representante Kelvar los observó a ambos. Su piel translúcida se atenuó ligeramente. ¿Y qué te hace creer? Los refuerzos llegarán a tiempo. La declaración envió un escalofrío por la habitación. El ejército del Consejo había estado al límite durante décadas, manteniendo el control sobre varios sectores, vigilando conflictos menores y monitoreando. El espacio fronterizo dejaba poco espacio para despliegues repentinos a gran escala. La suposición siempre había sido que no había una sola señal. Las especies, especialmente la humanidad, podrían representar una amenaza creíble contra el orden establecido. Esa suposición ahora estaba en duda. Un oficial táctico mostró una pantalla hueca que proyectaba los movimientos de la flota en tiempo real. Las fuerzas Terán se mueven con precisión. Sin movimientos desperdiciados, sin demoras.
Están tomando rutas hiperespaciales directas, evitando las rutas establecidas. Dudó. También han activado protocolos de sigilo. Solo los rastreamos a través de emisiones secundarias e incluso eso es inconsistente. VX entrecerró los ojos. No deberían tener esa capacidad. No deberían tener muchas de las capacidades que mostraron recientemente. El representante de Kelvar replicó, y sin embargo, aquí estamos. La comprensión se apoderó de ellos como un peso pesado. La humanidad había sido subestimada. La guerra con el Dvac debería haber sido una advertencia, pero nadie había creído realmente que los humanos pudieran sostener una campaña militar prolongada. Y mucho menos avanzar hacia los territorios centrales de una especie importante. La voz del embajador del Dvac era aguda. Necesitamos enfrentarlos antes de que lleguen a nuestras colonias. No permitiremos que ataquen primero. Beer asintió. Estuvo de acuerdo. No podemos permitirnos ser reactivos. Debemos desplegar fuerzas inmediatamente e interceptarlos antes de que lleguen a los sistemas centrales. La mirada del representante de Kelvar se oscureció ¿y si están preparados para eso? ¿Y si quieren que nos involucremos primero? Una nueva tensión llenó la cámara. La humanidad no había hecho anuncios ni amenazas. No habían exigido reparaciones ni concesiones. No hubo ultimátums ni negociaciones, solo un movimiento silencioso hacia un objetivo. Esa era la parte más inquietante. El silencio en la guerra era una estrategia. Significaba que el enemigo ya había tomado su decisión. Un almirante de flota dio un paso al frente dirigiéndose al consejo. Todavía tenemos tiempo para ajustar nuestra estrategia. Podemos establecer un bloqueo. Obligarlos a comunicarse y presionarlos para que detengan su avance. El embajador Dvac atrapó y si se niegan, no tendremos más opción que involucrarnos. Era una respuesta, pero no una solución. El Consejo siempre había creído primero en la diplomacia, segundo el control y la guerra solo como último recurso. Pero la humanidad había arrojado ese equilibrio al caos. Ya no jugaban con las mismas reglas y eso era un problema. Un oficial de comunicaciones interrumpió. Tenemos una respuesta del alto mando. Todos los ojos en la cámara se pusieron firmes. Reproducirlo. El mensaje fue breve. Frío. Atacaron nuestra casa. No hay nada más que discutir. Y luego se cortó la transmisión. Sin demandas, sin amenazas, solo finalidad. La cámara del consejo se puso de pie. Silencio aturdido. La voz de V era tensa. Han dejado clara su posición. El representante de Kelva exhaló lentamente y hemos cometido un grave error de cálculo. Las mandíbulas del embajador de Dvac se crisparon en una furia. Apenas contenida entonces los aplastamos antes de que tengan la oportunidad. El almirante de flota vaciló. No podemos asumir la victoria. El paciente V espetó. ¿Está sugiriendo que nos rindamos? Los ojos del almirante eran sombríos. Sugiero que dejemos de subestimarlos. La pantalla parpadeó a medida que llegaban nuevos datos. La flota de la humanidad estaba más cerca de lo esperado. Habían acelerado más allá de las velocidades proyectadas. Ya se acercaban a los bordes exteriores del espacio Dvac. El bloqueo no aguantaría. No había más tiempo. La guerra ya había comenzado. La flota Dvac se precipitó a su posición. Las naves de guerra formaban líneas defensivas a lo largo de los bordes exteriores. De sus mundos centrales cientos de versus desde cruceros pesados hasta interceptores rápidos encendieron sus escudos y armas esperando la inevitable llegada de las fuerzas Terán. Las órdenes crujieron a través de canales
encriptados mientras los almirantes gritaban órdenes desplegando alas de combate y reforzando las plataformas orbitales para toda su preparación. La inquietud persistía. La humanidad no había enviado amenazas ni ultimátums. Solo un mensaje simple, uno que no dejaba lugar a interpretaciones. Atacaron nuestro hogar. No hay nada más que discutir. A través de las cubiertas de mando de la flota Dvac los oficiales monitoreaban el vacío más allá de sus fronteras. Los sensores de largo alcance tenían dificultad para rastrear las naves Terán. Sus señales eran erráticas, apareciendo y desapareciendo en intervalos impredecibles. Algunos creían que era interferencia del sensor, otros, los tácticos más experimentados, sospechaban algo mucho peor. Entonces, sin previo aviso, las primeras explosiones recorrieron las líneas de defensa. Un acorazado Dvac, uno de los más grandes de la flota, se cerró violentamente cuando su agujero se rompió. Las sirenas de emergencia sonaron mientras los oficiales se apresuraban a responder, pero el ataque ya había destrozado sistemas críticos en segundos. La enorme nave de guerra fue reducida a escombros, sus restos esparcidos por el vacío. El pánico se apoderó de la flota defensiva. Los humanos estaban aquí, pero no había habido ninguna advertencia. No se detectaron movimientos de la flota, no hubo picos de energía, no acababan de llegar. Habían estado esperando antes de que los comandantes Dvac pudieran ajustar. Otra nave de guerra detonó toda su brecha por armas invisibles, fuego. Y luego otro. La formación, una vez organizada, se fracturó cuando los oficiales gritaron órdenes contradictorias, luchando por identificar la fuente de los ataques. Tecnología furtiva. Los pensamientos se extendieron como un reguero de pólvora por la flota. La humanidad había encontrado una forma de ocultar naves de guerra enteras que atacaban desde las sombras antes de que el Dvac supiera dónde disparar en la zona de batalla. La primera oleada de naves Terán se desmanteló. Sus naves eran elegantes, construidas para la velocidad y la precisión, a diferencia de los voluminosos y fuertemente blindados Dreadnoughts de las fuerzas del Consejo. Las naves de guerra humanas dependían de la agilidad, la adaptabilidad y una potencia de fuego abrumadora. En cuestión de momentos, su estrategia se hizo evidente. No estaban allí para un enfrentamiento prolongado. Estaban aquí para desmantelar la capacidad del enemigo para luchar. Apuntando primero a las naves de mando. La flota Terán cortó sistemáticamente los enlaces de comunicación entre las fuerzas del Dvac. Los almirantes fueron separados de sus capitanes. Los escuadrones de caza recibieron órdenes contradictorias. Las posiciones defensivas colapsaron bajo el peso de la confusión. Los humanos no perdieron el tiempo, explotaron cada debilidad, desactivando plataformas de armas, interrumpiendo las líneas de suministro y atacando puntos logísticos clave. El Dvac tenía los números, pero los números no significaban nada cuando un enemigo sabía exactamente dónde atacar. Por primera vez, el miedo verdadero se apoderó de las Fuerzas Armadas del Consejo. La humanidad no había venido en busca de una venganza imprudente. Habían venido con un plan a bordo de la nave de mando Dvac superviviente. Las mandíbulas del almirante Sio se crisparon mientras luchaba por mantener el orden. Cada intento de reorganizar su flota se encontró con una resistencia inmediata. Los humanos se adaptaron demasiado rápido. Sus patrones de ataque cambiaron constantemente. Nunca jamás permitiendo una contraofensiva predecible. Observó cómo un escuadrón de bombarderos Terán serpenteaba a través de las defensas de su flota, lanzando ataques precisos contra las naves capitales restantes, incluso mientras sus fuerzas intentaban reposicionarse. Otra ola de ataques. Los motores de Key Systems dañados fallaron. Las armas se desconectaron. La marea ya había cambiado. La comprensión se apoderó de él con una certeza aplastante. Ya habían perdido.
El Consejo había creído que la humanidad era imprudente, demasiado emocional para luchar estratégicamente. Estaban equivocados. Los humanos habían estudiado a sus enemigos, habían aprendido sus debilidades y ahora estaban demostrando lo poco que el Consejo realmente los entendía. Una transmisión final llegó a través de los canales de emergencia de la flota. Ninguna demanda de rendición. Ninguna negociación. Solo una simple verdad innegable. Esta guerra terminó y luego la flota Terán desapareció. Hacia el vacío dejando solo restos detrás de la cámara del Consejo Galáctico estaba silencioso, no el silencio expectante y controlado de la diplomacia, sino el pesado y sofocante silencio del miedo. Cada representante y asistente había visto los informes de batalla. Lo que quedaba de la flota Dvac era poco más que escombros dispersos. Los pocos supervivientes habían regresado cojeando a sus mundos de origen, sus naves averiadas sin posibilidad de reparación. Formaciones enteras habían sido borradas antes de que siquiera supieran que estaban bajo ataque. La humanidad no solo había ganado, habían desmantelado al enemigo. Beck permaneció inmóvil, su mente corriendo por cada resultado posible. No había precedentes para esto. Ninguna especie había desafiado al Consejo tan directamente y emergió. Las guerras victoriosas en el pasado habían sido largas luchas de desgaste libradas con reglas, con la diplomacia aún persistiendo en el fondo, pero los humanos habían dejado claro que no habría negociaciones. Habían respondido al ataque del Consejo con una fuerza calculada y precisa, y ahora el equilibrio de poder había cambiado. Las mandíbulas del embajador Dvac se crisparon, su voz un gruñido bajo. Ni siquiera tomaron territorio. Era cierto, la humanidad había cada oportunidad para ocupar el espacio Dvac, para apoderarse de colonias y reclamar recursos, pero no lo hicieron. Se fueron tan repentinamente como llegaron, dejando solo devastación a su paso. El representante Kelvar exhaló lentamente. No vinieron a conquistar, vinieron a hacer una declaración que nadie en el Consejo podía ignorar. La transmisión de Taran, el alto mando, se reprodujo en la pantalla central. Las mismas 7 palabras sin más explicaciones: atacaron nuestra casa. No hay nada más que discutir. La simplicidad de eso fue lo que más los inquietó. Sin discurso, sin demandas, solo una verdad irreversible. Los humanos habían sido provocados y habían respondido con decisión. Beck finalmente habló, su voz mesurada. ¿Cuáles son nuestras opciones? Los miembros del Consejo intercambiaron miradas cautelosas. No había una respuesta fácil. La represalia ya no era un camino viable. La humanidad había demostrado que podría atacar con impunidad, eludiendo defensas que se suponía impenetrables. La flota del Consejo, una vez considerada la mayor fuerza militar de la galaxia, había sido expuesta como vulnerable. El representante de Kelva se inclinó hacia adelante. Debemos considerar la posibilidad de que la guerra ya no sea una opción. La palabra envió una onda de inquietud a través de la cámara. El Consejo Galáctico nunca había estado en una posición donde la fuerza no fuera una opción. Su autoridad siempre se había basado en los cimientos del dominio militar, pero ahora que la fundación estaba rota, la garra del embajador Dvac golpeó la mesa. Su ira apenas contenida. Y lo que presentamos, déjenlos dictar términos. La mirada de V era fría. No han dictado nada. Eso es lo que lo empeora. Era cierto que si la humanidad hubiera hecho demandas, el Consejo podría haber negociado, encontrado un término medio, pero simplemente atacaron y se fueron. Ese silencio era mucho más peligroso que un enemigo con intenciones claras. Un oficial de estrategia del Consejo Militar habló. Su tono cuidadosamente neutral. Debemos reconocer que nuestra inteligencia sobre la humanidad era muy deficiente. Asumimos que su tecnología era inferior. Sus tácticas rudimentarias. Nos equivocamos. Si los presionamos más, corremos el riesgo de agotar sus capacidades.
todavía lo hacemos. No entendí del todo, nadie discutió, los informes habían sido claros, la humanidad había desplegado armas y tecnología furtiva más allá de lo que el Consejo creía capaces. Su capacidad para coordinarse a grandes distancias con una comunicación mínima sugería un nivel de disciplina estratégica que el Consejo nunca les había atribuido. El representante Kelvar estudió el flujo de datos que parpadeaba en su pantalla. ¿Cuál es la posición actual de su flota? El oficial de estrategia dudó antes de responder, desconocido. Un escalofrío recorrió la cámara, los humanos habían desaparecido, su flota no había regresado a sus sistemas de origen, ninguna patrulla había detectado a Ed, sus movimientos. Era como si se hubieran desvanecido en el vacío, las implicaciones eran aterradoras, la humanidad ya no operaba dentro de patrones predecibles, si elegían atacar de nuevo, nadie lo vería venir. La expresión de V se ensombreció, estaban esperando, el representante Kelvar asintió con gravedad, ¿y si cometemos otro error? No dudarán, el Consejo nunca se había enfrentado a un adversario como este, todas las especies con las que habían luchado habían seguido la misma lógica, territorio, recursos, influencia política. Pero la humanidad era diferente, no tenían interés en la expansión, no necesitaban demostrar superioridad a través del control. Simplemente respondieron a un ataque con una fuerza abrumadora y luego dejaron la decisión de lo que vendría después en manos del Consejo. El peso de esa comprensión presionó a todos en la sala. El embajador Dvac apretó la mandíbula. ¿Entonces qué hacemos? La respuesta fue clara incluso si nadie quería decirla. Exhaló lentamente. No hacemos nada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Por primera vez en su historia el Consejo Galáctico se había visto obligado a someterse no por la diplomacia ni por la política sino por la innegable realidad de que habían subestimado a la especie equivocada y ahora tenían que vivir con las consecuencias.